El arte romano podría representar una mezcla de estilos, pues es indudable la influencia helénica que recibe tanto por los etruscos como por las colonias de la Magna Grecia, y también a partir del siglo II a.C. por la conquista de la Hélade, pero sin duda el arte romano se expandió de igual forma que su gran imperio. Se busca más el aspecto utilitario del arte y no el arte por su belleza y estética. Para comenzar mitológicamente, Roma se funda en el 711 a.C., ya que el mito cuenta que después de la guerra de Troya, Eneas, un príncipe troyano que sobrevivió a la destrucción de su ciudad, se refugió con su familia en la llanura de Lacio. Algunos años después, su hijo Ascanio fundó la ciudad de la Alba Longa. 4 siglos más tarde, uno de los reyes de la Alba Longa, Numitor, fue destronado por su hermano menor Amulio. Para garantizar su seguridad, el usurpador mató a todos los hijos varones de su hermano y obligó a su sobrina Rea Silvia a hacerse sacerdotisa. Pero el dios Marte hizo madre a la hija de Numitor, dándole gemelos, Rómulo y Remo. Amulio, enfurecido, ordenó que los niños fueran arrojados a las aguas del río Tíber. Pero la canasta en la que habían sido depositados quedó varada en la orilla y una loba encontró a los hermanos y los amamantó. Más tarde fueron recogidos por el matrimonio de pastores Faustulo y Acalarencia. Se dice que fueron educados en Gabio, centro cultural de Lacio, y que más tarde fueron bandoleros. Según la tradición romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo descubren su verdadero origen y deciden enfrentar al rey Amulio para cobrar venganza y así ser los encargados de fundar Roma. Pero comienza la disputa entre ambos hermanos, siendo Remo asesinado por Rómulo. Finalmente sería solo Rómulo quien fundaría Roma, convirtiéndose en su primer rey. Cuando Rómulo terminó de fundar la ciudad de Roma con el fin de probarla rápidamente, invitó a que se instalara toda clase de gente. La colonia estaba formada por varones, pero para construir una ciudad también era necesario de mujeres. Cuando llegó la fiesta del dios Consus, Rómulo organizó unos grandiosos banquetes y carreras de caballos, invitando a las poblaciones vecinas. En aquel entonces los vecinos más numerosos y poderosos de la región eran los sabinos, y eran los que en mayor número se habían presentado para honrar al dios. Cuando los sabinos se encontraban vencidos por los vapores del vino, los romanos raptaron a sus mujeres que encontraron y las escondieron. Rómulo se presentó ante ellas diciendo: «No deben de tener miedo, nada malo les pasará. Solo deseamos que conozcan a los ciudadanos romanos, se enamoren, se casen y tengan muchos hijos con ellos, para que la ciudad de Roma crezca y sea próspera». Los ciudadanos romanos se mostraron atentos y cariñosos con las jóvenes, y ellas pronto accedieron a formar nuevos hogares. Al regresar a sus casas y descubrir el engaño, los sabinos declararon de inmediato la guerra a los romanos. Cuando la lucha se inclinó a favor de los romanos, las sabinas tomaron a sus hijos de la mano, se interpusieron entre ambos bandos. Todos los que combatían eran hermanos, padres o esposos de ellas, y les pidieron por favor que no pelearan más, ya que no deseaban quedarse ni huérfanas ni viudas. Esto terminó con todas las guerras. Rómulo y los sabinos firmaron una alianza que los unió para siempre. Arquitectura. La cloaca significa alcantarilla mayor y fue una de las redes de alcantarillado más antiguas que se conocen. Data del año 600 a.C. en tiempos del rey Lucio Tarquino Prisco, quinto rey de Roma durante la monarquía romana, que planificó la urbanización de la ciudad. Representó un gran avance sanitario en la antigua Roma y muestra de su importancia la encontramos en el hecho de que la regía una diosa, la diosa Cloacina. Un arco de medio punto es aquel que tiene forma de semicírculo. Normalmente está formado por dovelas, piezas en forma de cuña de adobe, ladrillo, piedra y es el elemento principal de la arquitectura abovedada. La prolongación de arcos de medio punto conforman la bóveda de cañón. Existen distintos tipos de arco de medio punto en función de sus modificaciones. El arco rebajado tiene una forma más aplastada, el arco peraltado está ligeramente ampliado y el arco parabólico recuperado por Gaudí en el siglo XIX es más sofisticado que los anteriores. Adoptaron el arte de pintar las paredes y el trabajo sobre los mosaicos para la decoración de las casas. Los primeros artistas fueron etruscos, pero la mayor parte de las esculturas de mármol fueron moldeadas siguiendo el estilo griego. Las excepciones fueron los bustos romanos mucho mejor realizados de sus equivalentes griegos.
mejoría en las construcciones. Para el 300 a.C., Amplius Claudius Ecaicus había comisionado la pavimentación de las carreteras militares en Caupa, la Vía Amplia y el primer acueducto romano. Continuaron construyendo muchas carreteras y acueductos por todo el imperio. Inicialmente los romanos adoptaron de los etruscos el uso del arco y el templo de madera decorado con la terracota, definición del arco de medio punto. Comienzan a utilizar el concreto cubierto por tabiques. En el siglo II a.C., el encuentro con la tradición helénica y la nueva riqueza de la aristocracia favoreció el desarrollo de las columnas en el mármol, y asimismo los romanos desarrollaron sus propios edificios característicos llamados basílicas, largos espacios cubiertos para la política, el comercio y las leyes. La cultura romana se desarrolló muy despacio antes del siglo III a.C. La lengua usada para los trabajos importantes era el griego, mientras que el latín era usado solo para algunos documentos oficiales como las 12 tablas, diarios familiares y las identificaciones personales. La aportación romana a la música no representa una gran índole, pero sí relevante en la época. Generalmente se daban grandes fiestas a las que acudían numerosos músicos y coros donde deleitaban a los oyentes con sus melodías y cantos. Los instrumentos solistas más utilizados en Roma eran la lira y la cítara. Modeló lugares como el Foro, centro de gran vida política, y construyó un nuevo recinto donde se celebraron múltiples ceremonias políticas. También se reconstruyó el Teatro de Marcelo, fundado por Julio César. La fachada curva representa solo una tercera parte del perímetro exterior del semicírculo con los asientos del teatro. La fachada es construida de travertinos y embellecida por semicolumnas, dóricas en el nivel de tierra, jónicas en los siguientes niveles. Remonta a la época de Augusto también la primera construcción del Panteón, construida entre el 27 y 25 a.C. por Marcos Agripa. El monumento rectangular, modelado sobre los templos griegos, fue dedicado a todas las divinidades del Olimpo. Los sucesores del emperador Augusto fueron igual de importantes para el arte. Ahora conoceremos a Vespasiano, quien se le atribuye la construcción del llamado Coliseo, un anfiteatro de 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 48 metros de alto. Se emplearon grandes cantidades de arcilla para las bóvedas que sostienen los asientos. En dicho recinto se ofrecieron una serie de múltiples eventos culturales y políticos. Marcos Aurelio gobernó en un periodo de arduo conflicto, celebró sus victorias con la construcción de algunos arcos triunfales y elevó una columna monumental asociada al altar en los Campos de Martes en honor a Antonio Pío. Probablemente el más famoso monumento asociado al emperador Marcos Aurelio es la estatua ecuestre dedicada a él mismo. El emperador Constantino, por su parte, ordenó la construcción del famoso Arco del Triunfo. Un arco de triunfo es un monumento construido para conmemorar una victoria militar. En su forma más simple, un arco de triunfo consiste en dos pilastras unidas por un arco, rematadas por una superestructura plana o ático en la que puede estar una estatua o que luce inscripciones conmemorativas.